Bueno, hola. Estábamos ahorita en clase de gestión financiera, hablando de las generalidades de la gestión financiera. Al parecer hay un tema con el Internet que no está funcionando correctamente el día de hoy. Así que les estoy dejando esta grabación para explicarles un poco los temas sobre los cuales íbamos a hablar hoy durante la clase. Les agradezco, por favor, observen el video, lo miren con detenimiento y me comenten si tienen alguna duda al respecto. Esperamos que en la próxima clase el Internet esté mucho más estable y podamos tener una clase más tranquila en la que podamos interactuar. Por lo pronto, les voy a dejar esta clase grabada sobre los temas fundamentales que estamos hablando y de los cuales además ustedes tienen la información en la plataforma Moodle. Así que, dicho esto, voy a empezar compartiéndoles un poco el tema de la pizarra y les voy a contar adicional, pues, de qué se trata este tema de la gestión financiera. Entonces, les estaba diciendo ahorita hace un rato que la gestión financiera en la empresa tiene unas funcionalidades. Desde el punto de vista operacional, la gestión financiera tiene unos aspectos fundamentales a tener en cuenta. El primero, pues, es la consecución de los recursos. Cuando hablamos de consecución de los recursos, estamos hablando, pues, básicamente de recursos económicos para, con esos recursos, poder hacer la entrada de otro tipo de información, otro tipo de requerimientos que tiene la empresa, ya sea recursos tecnológicos, recursos en términos de mano de obra, recursos en términos de conocimiento, recursos en términos de propiedad, planta y equipo, inventarios, en fin. Pero lo inicial es que todo parte de la consecución de los recursos económicos, es decir, del dinero que se necesita para poder desarrollar el objeto social de la compañía. Una vez ya tiene esos recursos, entonces empezamos a hablar de la administración de los recursos. Las empresas en su área de gestión financiera no solamente necesitan que ellos consigan los recursos y se los entreguen a la organización, a las diferentes áreas, sino que también hagan una administración eficiente para lograr, obviamente, un beneficio amplio con la inversión que se está realizando en la compañía. Por otro lado, la gestión financiera dentro de sus funcionalidades tiene también otra tarea fundamental y es el tema del control interno. Y ahí no hablamos únicamente de procesos, sino del análisis, la revisión y la verificación de los estados financieros para que esa información que está ahí en los estados financieros corresponda razonablemente a la realidad económica de la compañía. Entonces también la parte de control y validación de las cuentas que se manejan en la compañía y que la información que está ahí sea transparente y real, es decir, que la información financiera sea confiable, porque con base en eso es que se toman decisiones dentro de la organización. También adicional a esto, la gestión financiera se encarga del presupuesto, entendiendo que el presupuesto es esa proyección futura de las cifras que se van a manejar, esa proyección futura de los planes que la empresa va a ejecutar y de los recursos que va a necesitar para ejecutar esos planes y también en dónde va a realizar sus inversiones sobre los excedentes que quedan en la compañía o las inversiones más bien de los excedentes que quedan en la compañía. También otra actividad, otra tarea de la gestión financiera es la revisión de las políticas fiscales, las políticas cambiarias, las políticas económicas, ¿sí? Y en general el entorno de un país o de la organización. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tomar decisiones en una compañía, por ejemplo, que se encuentra en Colombia, a una compañía que está radicada en Estados Unidos. Son entornos distintos. Incluso no es lo mismo tomar decisiones en una compañía que está en Colombia frente a una compañía que está en Ecuador o que está en Venezuela, porque son entornos totalmente distintos. Es decir, tenemos que estar atentos a cuáles son esas políticas que se están tomando en el país, en la región, en la ciudad donde está ubicada la compañía, donde está desarrollando su objeto social o donde está desarrollando también los mercados, porque dependiendo de ese entorno serán las decisiones que deban tomarse en la compañía. Adicional a esto, no solo el entorno en materia de decisiones macroeconómicas, sino también en lo que está sucediendo por razones naturales, por razones sociales, por razones culturales. Por ejemplo, en este momento que el mundo está atravesando por una situación sanitaria compleja, seguramente los parámetros o puntos de referencia para medir las organizaciones han cambiado. No son las mismas
que tomábamos hace más o menos un año a las decisiones que estamos tomando ahorita, porque hay que tener en cuenta esos cambios que se están dando y lo que va a suceder después en materia económica. Entonces también habrá que analizar ahí esos ciclos económicos, esos agregados económicos, en fin, todos esos indicadores económicos son importantes a tener en cuenta al momento de tomar decisiones en la compañía. También la compañía debe estar revisando constantemente las inversiones en que se están realizando esas inversiones y también las fuentes de financiación. Y ahí aparecen 3 tipos de decisiones financieras básicas. Cuando estamos hablando de esas decisiones financieras básicas, nos referimos a las decisiones que toma el gerente financiero de la compañía o que toma el gerente general en la compañía. Y ahí hablamos entonces de decisiones de inversión, de decisiones de financiación y de decisiones de operación. Entonces, cuando estamos hablando de decisiones financieras básicas, tenemos que contemplar, como les decía, estos tipos de decisiones, entendiendo que toda la inversión de la compañía se encuentra concentrada en los activos de la misma. Es decir, no importa en qué parte de los activos esté registrada, es decisión de inversión. El dinero que tenga en caja, el dinero que tenga en bancos, el dinero que tenga en inventarios, el dinero que tenga en cuentas por cobrar, el dinero que tenga en propiedad, planta y equipo, en fin, todo lo que tenga registrado ahí son decisiones de inversión. Por otro lado, tenemos las decisiones de financiación, que están concentradas en el pasivo y en el patrimonio. Porque dice decisiones de financiación o financiarme, no es únicamente financiarme con dinero que me prestan terceros, ya sea por el tema de los proveedores o tema de los bancos o en fin, sino también el dinero que invierten los socios en la compañía, porque ese dinero tiene un costo. Es decir, un socio no necesariamente está invirtiendo dinero para no recibir una retribución. En general, el socio siempre está recibiendo y siempre está esperando un retorno sobre esa inversión. Por eso es importantísimo tenerlo en cuenta y considerarlo dentro del cálculo del costo de la financiación de la compañía. Por otro lado, tenemos las decisiones de operación que tienen básicamente que ver con los ingresos, los costos, los gastos y evidentemente las utilidades de la compañía. Es decir, cómo estamos desarrollando el objeto social, qué tan productivos somos al desarrollar ese objeto social y cómo estamos tomando las decisiones, por ejemplo, en términos de utilización de los recursos en el costo, que ya sabemos que es el dinero que utilizamos en la fabricación del producto o la prestación del servicio, y en el gasto que tiene que ver con el desarrollo del objeto social de la organización. Y de la misma manera, cómo estamos administrando esas utilidades. Entonces, cuando hablamos de gestión financiera, empezamos a revisar que desde el punto de vista funcional, básicamente se encarga de esto. Y durante el módulo vamos a empezar a indagar, a revisar, a esculcar un poco, a desmenuzar esa forma como estamos o como la gestión financiera se mueve al interior de la organización. Ahora, cuando estamos hablando de decisiones de inversión, estamos diciendo que el dinero que la empresa invierte en activos tiene que ser eficiente, es decir, yo debo invertir en activos que estén generando productividad para la compañía, activos que sean productivos, que sean rentables para la empresa. Es decir, que la mayor concentración de la inversión tiene que estar, digamos, ubicada de acuerdo al objeto social de la misma. Por ejemplo, si yo soy una entidad financiera, si mi organización es una entidad financiera, pues la mayor proporción de la inversión tendrá que estar concentrada en sus cuentas por cobrar, porque la entidad financiera, entre otras cosas, se dedica a prestar dinero. Una entidad financiera que capta dinero del público y lo coloca, evidentemente tiene que estar recibiendo ingresos por esa colocación. Así que una entidad financiera tendrá que tener la mayor proporción de su inversión concentrada en esas cuentas por cobrar, que son los activos que más dinero le están generando. O si yo soy, por ejemplo, una empresa agropecuaria, la mayor concentración de la inversión pues tendrá que estar evidentemente en los cultivos, en los terrenos, es decir, en activos que estén produciendo, que estén generando dinero, ¿sí? Entonces, como les digo, depende del objeto social de la compañía, depende de a qué se dedica la compañía. Por otro lado, cuando hablo de decisiones de financiación, tengo que estar revisando
cuáles son esas necesidades de financiación que tiene la compañía, es decir, si es de corto, de mediano, de largo plazo. Si, por ejemplo, yo podría financiarme a través de pasivos con proveedores porque mis necesidades son de corto plazo y normalmente el proveedor me cobra una tasa de interés un poco más baja o en algunos casos no hay ningún cobro de interés por financiarme a través de hechos. Entonces tengo que entender muy bien la planeación financiera de la compañía, las necesidades de recursos que tienen mes a mes para con ello poder tomar decisiones acertadas. Entender también que cuando estamos hablando de decisiones de financiación, esos pasivos me generan un costo, que son la tasa de interés que me cobran esos terceros, y por otro lado, el patrimonio también tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Ese dinero que está esperando el socio por haber invertido en mi compañía. A eso le llamamos tasa mínima de retorno requerida. Recuerden, el dinero que cobra, que espera el socio, lo llamamos TMRR, es decir, tasa mínima de retorno requerida. Eso es lo que nos está pidiendo el socio por invertir el dinero en la compañía. Por eso es que desde el punto de vista contable, evidentemente hay un principio que nos dice que la empresa es un ente distinto de sus dueños. Es decir, que la empresa per se, la empresa por existir debe generar una rentabilidad porque incluso tiene una naturaleza jurídica distinta. Entonces, cuando estamos hablando de gestión financiera, tenemos que concentrarnos también en esas decisiones básicas, que como les digo, son decisiones de inversión, decisiones de financiación y decisiones de operación. Y vuelvo y les repito, decisiones de inversión relacionadas con el activo y la mayor concentración de esa inversión, o para saber si la inversión está, evidentemente, bien distribuida, debe concentrarse en los activos que generan productividad para la compañía, es decir, que los utilizo en el desarrollo del objeto social de la misma. Que decisiones de financiación están concentradas en el pasivo y en el patrimonio, ¿sí? Que esos pasivos me generan una tasa de interés y el patrimonio me cobra, obviamente, una tasa mínima de retorno requerida, que es la que está esperando el socio por haber invertido en la compañía. Y que es de financiación porque evidentemente el día que el socio se quiera ir, pues hay que devolverle esos recursos. Y que las decisiones de operación, que son las terceras, están relacionadas con todo lo que yo utilizo y con todos los ingresos que genero por desarrollar mi objeto social, es decir, ingresos, costos, gastos y utilidades. Hasta ahí son las generalidades, digamos, de esos puntos iniciales de la gestión financiera. Ahora, por otro lado, tenemos también que analizar que la gestión financiera se encarga de garantizar el cumplimiento del objetivo básico financiero. Ese objetivo básico financiero está interpretado como o está definido como la maximización del valor de la empresa a través del tiempo. Es decir, que mi compañía cada vez valga más, que la organización cada vez valga más. Porque recuerden ustedes que el dinero va perdiendo valor en el tiempo. Es decir, lo que yo compro hoy con 1,000 pesos no es lo mismo que compraré dentro de 10 años con esos mismos 1,000 pesos. Es decir, que mi compañía no puede estar, digamos, en términos de valor financiero, en términos de valor económico, no puede estar siempre situada en el mismo sitio. Yo no puedo decir que porque una compañía, digamos, no ha generado pérdidas y que sus utilidades siempre se le han repartido a los socios, no puedo decir que ya la empresa es rentable. ¿Por qué? Por lo que les digo, porque el dinero que utilizo hoy para comprar algo no es lo mismo que voy a utilizar dentro de 10 años para comprar ese mismo bien. Entonces ahí nos remitimos un poquito a la ecuación básica contable y decimos que activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces se los voy a explicar con este ejemplo. Vamos a suponer que una empresa hoy tiene 1,000 pesos en activos, es decir, tiene una inversión de 1,000 pesos. Si quieren lo ponen en miles o en millones. Vamos a suponer que es 1,000 millones de pesos o 1,000,000 de pesos, en fin. Pero vamos a suponer que tiene 1,000 pesos en activos. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna parte tuvo que haber salido ese dinero, ya sea por pasivo o por patrimonio, pero tuvo que haber salido de alguna parte. Vamos a suponer que hubiésemos montado hoy, hubiésemos creado un negocio, un emprendimiento, y yo les hubiera dicho a ustedes,
vamos a crear una empresa con 1.000 pesos. Ustedes me van a decir de dónde vamos a sacar el dinero. Vamos a suponer que yo les digo, mire, 500 pesos nos los va a prestar el banco y otros 500 pesos los van a los van a aportar ustedes. Entonces, ahí estoy diciendo que tengo unos activos que son 1.000 pesos y que 500 los financié con el pasivo y 500 con el patrimonio. Y vamos a suponer que dentro de 10 años, yo voy y les digo a ustedes que la empresa ha crecido muchísimo, que ya tenemos 10.000 pesos en activos porque compramos edificios, maquinaria de equipo, vehículos, en fin, ¿sí? Y entonces, que de esos 10.000 pesos tenemos 9.500 pesos en pasivos, es decir, le debemos 9.500 pesos a los bancos y tenemos los mismos 500 pesos en patrimonio. ¿Qué ocurrió ahí? Que la empresa no creció. Es decir, una empresa no crece por la cantidad de activos que tenga, ¿no? Una empresa crece por la capacidad de generar recursos para poder, obviamente, incrementar su patrimonio cada vez más de una forma saludable gracias a la operación que ha tenido en cada periodo, en cada ejercicio, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, como podemos observar, la empresa realmente no creció. La empresa lo que hizo fue endeudarse más con terceros, con bancos, en fin, para poder comprar más activos. Y ese no es un crecimiento sostenible a través del tiempo. Porque usted, como gerente financiero, tiene que garantizar 3 cosas para la compañía. La primera, que la empresa sea rentable. La segunda, que la empresa crezca. Y la tercera, que la empresa sobreviva en el tiempo. Es decir, usted tiene que estar tomando decisiones consciente, completamente, todo el tiempo, para garantizar estos 3 elementos: rentabilidad, crecimiento y supervivencia. Ese crecimiento y esa supervivencia se tiene que dar de una manera saludable. Y es ahí cuando desde la gestión financiera empezamos a analizar las decisiones que estamos tomando. Es decir, cómo se están tomando esas decisiones de inversión, cómo se están tomando esas decisiones de financiación y cómo se están tomando esas decisiones de operación. Es fundamental. Por eso, la principal, digamos, el principal elemento de ustedes en este proceso para comprender la dinámica de la gestión financiera es entender la dinámica contable, entender la composición de los estados financieros, entender cómo está compuesto un balance general o el estado de situación, como lo quieran llamar, entender que ese balance general tiene una composición de activo, tiene una composición de pasivo y una composición de patrimonio. Es decir, que si vamos a analizar las decisiones de inversión, pues nos vamos a remitir inicialmente al balance general en la sección de activos, pero si nos vamos a buscar decisiones de financiación, pues nos vamos a ir también a ese balance general, pero en la sección de pasivo y de patrimonio. O si vamos a revisar las decisiones de operación, pues nos vamos a ir al estado de resultados, porque allí están los ingresos, los costos, los gastos y las utilidades. Pero también debo tener en cuenta que no las puedo analizar como uno solo. Es decir, una empresa es un todo que está operando, ¿sí?, mediante la unión, mediante digamos, la forma como yo estoy tomando esas decisiones de inversión frente a las decisiones de operación. Que recuerden ustedes que yo compro activos para generar operación y para generar utilidades. Entonces, todo está entrelazado. Entonces, como les digo, esas decisiones financieras se tienen que tomar de una manera, obviamente, concreta, de una manera razonable, de una manera sensata, pero también entendiendo que la empresa está creada para generar recursos, para que sea rentable. Y recuerden que una empresa es rentable cuando cumple con todas las expectativas de los interesados en ella y le queda para crecer. Es decir, una empresa no es rentable únicamente cuando genera utilidades, porque puede que esas utilidades no satisfagan las expectativas de los socios, que es finalmente de donde sale el dinero para ellos. Entonces, si un socio, por ejemplo, está esperando 1.000 pesos de utilidad y la empresa dio solamente 500, pues evidentemente no fue rentable todavía. E incluso si el socio estaba esperando 1.000 pesos de utilidad y la empresa generó 1.000 pesos, todavía no es rentable, porque le va a entregar esos 1.000 pesos al socio, que es lo que está esperando, y la empresa va a quedar sin dinero para crecer. Espero con esto podamos aclarar un poco más los puntos iniciales de los cuales íbamos a hablar hoy en la clase. Por favor, les agradezco, revisen este video, tomen nota de lo que les acabo de decir, analícenlo, complementenlo con la información que está en la plataforma, que habla mucho de esto que les acabo de explicar, y en la próxima clase lo revisaremos a profundidad.
Un abrazo muy grande, cuídense mucho y estamos en contacto.